Seguimos aquí en Tu Punto de Encuentro en el canal CNC este miércoles. Muchas gracias por vernos, por escoger pasar la tarde con nosotros y divertirse con nuestros invitados, con nuestra información, aprender cositas y tener toda la información que traemos para ustedes aquí en Tu Punto de Encuentro. Esta vez vamos a hablar de un tema muy interesante, por eso tenemos a Germán Guerrero de Guerrero Abogados. Germán, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Joaquín, y muy buenas tardes a todos los televidentes de este canal. Igualmente para nuestra compañera Valentina, quien también estará el día hoy amenizando un poco este tema de las preguntas legales. Bueno, arranquemos, vamos a hablar de tutelas. ¿Qué es una tutela y cuándo arrancaron en Colombia? Bueno, la acción de tutela como tal es un mecanismo que es residual, subsidiario. ¿Esto qué significa? Significa que se podrá acceder a ella o hacer la solicitud en ciertos casos. El artículo 86 de la Constitución Política prevé o establece de que la acción de tutela se podrá desarrollar cuando exista la vulneración de un derecho fundamental, cuando se esté vulnerando, que sea latente ese derecho fundamental y su violación, ahí se podrá acceder a esa acción de tutela, no en otro tipo de situaciones. Hay gente que, por ejemplo, realiza acciones de tutela solicitando la declaración de una pensión. Entonces le dicen, no, indiscutiblemente este es un mecanismo residual, subsidiario y sea como última ratio, como última instancia. Es decir, que cuando existe otra posibilidad de alegar un derecho, indiscutiblemente tienes que agotar esa vía, en este caso la vía ordinaria. O sea, hay gente que no sabe entonces muy bien en qué momento se puede utilizar. Lo que pasa es que en Colombia tenemos una cultura de la tutelitis. Todo se tutela, entonces la gente a veces por decir te va a mandar, dice te va a poner una tutela. Pero es básicamente la gente, eso está bien que la gente conozca precisamente ese derecho que se surge en Colombia desde la Constitución Política del 91, en otros países es conocido como el derecho a amparo, como por ejemplo en México. Pero es una herramienta muy importante porque permite una forma rápida, célere, poder entonces entrar a, digamos, evitar un perjuicio que sea irremediable. Ese mismo artículo 86 posteriormente fue desarrollado en el decreto 2591 de 1991 y establece una regulación grande en la cual establece que el juez tendrá 10 días hábiles para dar una respuesta de fondo frente a esa solicitud. Esa, digamos, tutela como tal, puede, digámoslo así, la persona que pierda, pues puede impugnar la decisión dentro de los 3 días hábiles siguientes a la notificación de la decisión y en dicho caso de que la impugne, pues será un juez de superior jerarquía que por 20 días hábiles tendrá que tomar una decisión, si confirma la decisión del juez de primera instancia o en caso contrario la revoca o la modifica. ¿Ha mandado hasta alcaldes para la cárcel? Sí, pero no es tanto el tema de la tutela, sino son las consecuencias que se derivan precisamente del incumplimiento de la orden judicial. Recordemos a los televidentes que el hecho de que usted gane una tutela y la persona que pierda esa tutela, digamos, no cumple con la decisión judicial dentro de las 48 horas siguientes, que son 48 horas hábiles, en dicho caso, cuando no lo cumple, estaríamos ante dos situaciones. Uno, que se puede iniciar un proceso por un incidente de desacato. Ese incidente de desacato va a establecer la posibilidad de que exista, digamos, una detención hasta por 6 meses y una consecuencia económica de hasta por 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que ello, digamos, impida que usted pueda iniciar un proceso en fiscalía por un delito que se llama fraude a resolución, ¿sí?, judicial o administrativa. En este caso, esa decisión del juez tiene todo un peso y una validez que, digamos, el Estado colombiano a través del Código Penal, que es la Ley 599 del año 2000, lo reviste y le da una, digamos, lo reviste y le da una protección, de tal forma que la decisión del juez tiene que ser cumplida. En caso contrario, habrán unas consecuencias legales y eso es lo que vos decías. Claro, de pronto no falta el alcalde que ha estado en un calabozo, pero ¿por qué? Porque incumplió la decisión del juez. El gobernador de Antioquia hace poco, creo que está en un trámite de esos, le iban a meter a un calabozo por incumplir dentro de las 48 horas hábiles siguientes la decisión de un juez. Y después de todos estos términos, de lo que nos acabas de contar, yo quiero, por ejemplo, en mi caso, yo no sé cómo poner una tutela. Cuando a mí, yo digo, ay, voy a ponerla, no sé a quién acudir, qué formulario llenar, cómo se debe hacer. Y creo que tal vez mucha gente también tenga la misma duda, porque cuando uno le hablan de términos legales, de términos de salud, uno se vuelve como, se confunde, porque son cosas muy específicas que la gente del diario vivir como que no conoce exactamente con las palabras de decreto, de ley, o qué procedimiento se debe hacer. Bueno, esa pregunta es muy valiosa y hace relación a la tutela hablando del tema de la salud. Hay que recordar que estamos hablando de que son derechos fundamentales. El derecho a la salud no es el único, no es el único, existen otros derechos fundamentales, pero sí es el más tutelado. Entonces, es muy buena la pregunta.
¿Qué pueden hacer las personas? Indiscutiblemente hay personas que podrán contratar a un abogado porque tengan la capacidad económica. Hay que recordar que por un mismo hecho y un mismo derecho solamente se podrá tutelar una vez. Es decir, que si una persona pone una tutela y la pierde, no puede volver a decir, pues voy a mirar a ver si de pronto en esta ocasión, si en la segunda la vencida o la tercera la vencida, no, porque estaríamos cogiendo a la Administración de Justicia de juego, y eso no funciona así. Hay unas consecuencias legales por hacer eso, es una acción temeraria. Resolviendo la pregunta, tiene que llevar indiscutiblemente enumerar los hechos, las pretensiones, qué fue lo que sucedió, usted qué pide, por qué considera usted que se le está vulnerando ese derecho fundamental, en este caso lo que usted está manifestando de la salud. Ejemplo, tiene un familiar usted que necesita un medicamento y ese medicamento tiene que ser aplicado dentro de las 48 horas o 24 horas siguientes al momento en que la persona fue internada en ese centro clínico o psiquiátrico, o si es un problema del corazón en todo el centro clínico, so pena de que se muera. Sí. Entonces interpone una acción de tutela, que habíamos dicho, bueno, son 10 días hábiles, póngala como ese mecanismo célere para que el juez tome la decisión antes del tiempo. Estamos hablando de un medicamento que en caso tal de que no se aplique, la persona se va a morir, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, el juez va a ordenar que ese medicamento, aunque la persona no tenga la plata con qué pagar ese medicamento, que ese medicamento sea suministrado. Porque entonces en este caso estamos hablando de un derecho que es la vida, sí, que se va a ver vulnerado y que obviamente no puede ser recuperado una vez ese derecho haya sido vulnerado. ¿Por qué? Porque en Colombia se elevó el derecho a la salud con un rango fundamental. Anteriormente, eso fue antes del gobierno de Juan Manuel Santos, no estaba establecido como un derecho fundamental el derecho a la salud. Entonces tocaba por conexidad con otros derechos mostrarle al juez de por qué ese derecho a la salud sí era un derecho fundamental. Entonces, ¿qué debe llevar? Esos hechos, esas pretensiones, unos fundamentos legales, el por qué desde el punto de vista legal usted está haciendo esa solicitud, su dirección de notificación, dónde le van a contestar, a responder cuál fue la decisión del juez. Y hay que hacer una precisión a los televidentes. Por ejemplo, aquí en Medellín la personería existe 24 horas. Por la página de la personería de Medellín ustedes pueden hacer tutelas. Es un sistema en el que usted simplemente llena unos datos, sí, su nombre, el nombre de la otra parte, el número de cédula, y allá le sale un formato. Usted básicamente establece, digamos, cuáles son los hechos y qué es lo que usted busca, y ya el sistema le arroja la tutela. Ve, muy interesante. Pero nuestros televidentes también tienen dudas, quieren resolver algunas preguntas que tienen, algunos temas que no tienen muy claro. Vamos a ver entonces a nuestros televidentes de Tu Punto de Encuentro que le preguntan a Germán Guerrero. Doctor, presenté un derecho de petición y no me han respondido. ¿Qué hago? Bueno, en ese caso estamos hablando de la violación del derecho de petición, que es el artículo... No, son 15. 15. Presentó un derecho de petición, si solicitó una información, estamos hablando de 15 días. Si solicitó documentación, estamos hablando de 10 días. Sí. Si fue una solicitud que se elevó para que se rindiera, por ejemplo, el Ministerio de Transporte rindía un concepto, ahí son 30 días. O sea, eso está establecido en la Ley 1755 del año 2015. Establece esos términos precisamente en la Ley 1437 del año 2011. En este caso, como instauró un derecho de petición y no se le contestó, digamos que es una solicitud que él hizo, dentro de esos 15 días hábiles, indiscutiblemente habría una violación del derecho fundamental de petición, que así está consagrado en el artículo 23, elevado al rango de fundamental, y en ese orden de ideas, ¿qué puede hacer el señor? Indiscutiblemente tutelar, iniciar una acción de tutela por violación de ese artículo 23, y adicionalmente ya esperar una respuesta de ese juez de tutela, aportando obviamente copia de la petición que elevó, claro, ante ese ente o ante ese particular, para que pueda ser respondida. En ese caso, pues ya el juez analiza y toma la decisión, dice, efectivamente a esta persona se le vulneró el derecho fundamental de petición, y obligará a la contraparte que en el término de 48 horas le conteste efectivamente la petición. Bueno, muy bien, ahí está la respuesta. Más televidentes, más dudas con respecto al tema de las tutelas. Muy buenas tardes, mi nombre es Edgar Poe Giraldo Chica. Para hacerle una consulta, doctor, si es tan gentil, ¿cómo le parece que gané una tutela
y esta es la hora en que no me han respondido y tampoco me han cumplido. ¿Qué debo hacer? Punto de encuentro, aquí nos vemos. Bueno, el televidente manifiesta que ganó una tutela y que no le han cumplido y tampoco le han respondido. Sí. Si ganó la tutela, el juez debió haber ordenado que en las 48 horas siguientes le cumplieran esa decisión judicial. Cuando no le cumplen la decisión judicial, como lo estamos manifestando anteriormente, tendrá que hacer un incidente de desacato para que el juez entonces, en ese orden de ideas, obligue a responderle, en este caso al señor Chica, le respondan o le cumplan con lo que tienen que cumplirles, es una obligación en este caso de hacer, so pena obviamente también las consecuencias legales que ellos establecen, una detención hasta por 6 meses, digamos una sanción económica hasta 20 salarios mínimos, sin que ello impida precisamente iniciar una acción en fiscalía por el delito de fraude a resolución judicial o administrativa, que en este caso es una decisión judicial como tal. Entonces, eso es lo que habría que hacer para que le cumplan con lo que estableció precisamente ese juez de tutela. Hay que iniciar las acciones legales. Si a usted gana esa acción de tutela, pero usted no inicia las acciones para que efectivamente le den respuesta o para que efectivamente le cumplan con su derecho fundamental, en ese orden de ideas, pues usted estaría, digámoslo así, dejando a un lado, abandonando precisamente ese derecho que ya tiene adquirido, porque ya le están, el juez de tutela ya le está ordenando a la otra parte, al accionado, que cumpla. Muy bien, muy interesante el tema. Seguimos con más dudas de nuestros televidentes. Punto de encuentro, aquí nos vemos. ¿Qué pasa si no se cumple la orden de un juez de tutela? Punto de encuentro, aquí nos vemos. Indiscutiblemente las sanciones, las que estábamos analizando anteriormente, una detención hasta por 6 meses, económicamente una sanción hasta 20 salarios mínimos y adicionalmente pues se podría iniciar una acción en fiscalía, interponer la denuncia por fraude a resolución judicial o administrativa. Muy bien, y nos vamos con otra pregunta también relacionada con el tema de las tutelas. Punto de encuentro, aquí nos vemos. ¿Qué puedo hacer si perdí una tutela? Punto de encuentro, aquí nos vemos. Bueno, si perdió esa acción de tutela, lo que podría hacer es, si está dentro del término 3 días hábiles siguientes a esa decisión de ese juez de tutela, podría impugnar la decisión para que dentro del término de 20 días hábiles siguientes a esa impugnación, el superior tome una decisión. Si confirma esa tutela, esa decisión de ese juez de tutela, o si por el contrario la revoca. Sí. Entonces eso es lo que podría hacer. Si dejó vencer los 3 días, allá no habría nada que hacer frente a esos hechos y esos derechos. Bueno, uno recibe asesoría también sobre cómo hacer la tutela, ¿o no? Sí, claro, existe, digámoslo así, bosquejos, modelos que usted encuentra en internet, pero si usted desea ya tener, digamos, la posibilidad de asesorarse con un abogado, indiscutiblemente están invitados a que nos contacten para poderlo, digámoslo así, entrar a mostrarle cómo debe desarrollar y cómo debe hacer la pretensión de esa acción de tutela, cómo debe mostrar los hechos ante el juez, porque como lo habíamos dicho anteriormente, usted por los mismos hechos y derechos solamente puede tutelar una vez. Si usted, digamos, desarrolla esa acción de tutela mal elaborada, no es claro en lo que usted le está solicitando al juez, usted no es claro en dónde está la violación de ese derecho fundamental, dónde se está vulnerando, y si no le aporta las pruebas que debe aportarle al juez, indiscutiblemente el juez qué decisión va a tomar, pues va a decir, aquí no hay ninguna vulneración, y ya usted por ese mismo hecho y por ese mismo derecho no puede volver a tutelar. Bueno, es importante tener como cuidado porque como decía él, hay muchos plazos que uno no puede dejar vencer, tener en cuenta que si pasaron 3 días, 10 días, 15 días, ya algunas cosas no se pueden hacer, entonces también es como uno llevar casi que un paso a paso la tutela para que no se pierda como lo que uno ya trabajó. Yo recuerdo que cuando yo tutelé, que fui a la Alpujarra, yo pregunté muy bien y me asesoraron en su momento, me dijeron, vea, hágala así, hágale así, hágale así, y efectivamente... De hecho, existe, como le dije anteriormente, la personería de Medellín, tiene un sistema 24 horas. ¿La personería dónde está? ¿También allá en Alpujarra? ¿Dónde? Ahí cerca a la Alpujarra, ahí al pie de ese canal de televisión regional que es muy conocido. Sí. Ahí se encuentran las instalaciones de la personería
también se puede hacer con la Defensoría del Pueblo y obviamente existe la posibilidad de hacerla hasta por internet. La personería tiene habilitada la plataforma de ellos, es una plataforma en la cual usted puede poner unos datos, manifestar claramente los hechos y lo que está solicitando y la plataforma se lo adecua y le da, digamos, el formato para que usted simplemente lo imprime y lo lleve ante un juez. Bueno, muy bien, tenemos la última pregunta de nuestros televidentes sobre este tema de todos los días en nuestro país, las tutelas. Punto de encuentro. Aquí nos vemos. ¿Cómo le parece a usted, doctor, que mi abogado interpuso una tutela para tener derecho a la mesada número 14 del magisterio, con un fallo del Consejo de Estado? Y esta es la hora en que ni mis abogados ni el juzgado se han pronunciado frente a ello, después de haber interpuesto una tutela. ¿Qué hay que hacer ahí o qué? ¿O cómo es la movida, pues? Punto de encuentro. Aquí nos vemos. Bueno, indiscutiblemente en este tipo de situaciones que el señor tiene ya unos abogados designados, Sí. pues lo importante es que el señor sí se asesore y se acerque directamente a esos abogados que son los que conocen el proceso, en qué estado se encuentra o en qué estado se desarrolló como tal. Porque, como bien lo decías, Valentina, existen unos términos y si usted no desarrolla las acciones legales dentro de esos términos, usted estaría perdiendo esa posibilidad, digámoslo así, de recurrir al cumplimiento de sus derechos como tal. En cuanto a la tutela que interpuso por la mesada pensional, indiscutiblemente habría que analizar cuál fue la decisión del juez, porque para ese tipo de situaciones lo que se prevé es ya iniciar es un proceso legal de la vía ordinaria y no ante un juez de tutela, porque, como lo habíamos mencionado anteriormente, es siempre y cuando se esté vulnerando un derecho fundamental. Sí. Y eso es lo que hemos caído en Colombia, que mucha gente prevé hacer acciones de Tutela por tutela todo. a diestra y Llegué a la siniestra. casa, mi señora no me había hecho la comida. La Y puedo- entonces lo que el juez va a decir es empezar a hacer una serie de negaciones, porque indiscutiblemente no es el mecanismo adecuado para hacer ese tipo de solicitudes, porque existen otros mecanismos establecidos precisamente para ello. Pues de hecho, lo que nos han dicho siempre es que hay un represamiento en Colombia de tutelas. Sí, pero ese represamiento nunca afecta los términos establecidos. Y ello es así porque es que las consecuencias para un juez de tutela que no conteste le puede estar dando una suspensión. Sí. Entonces siempre, Por más que haya, hay que trabajarla. en un despacho judicial puede tener el juez mucha documentación por revisar, procesos por fallar o tomar la decisión, pero siempre que en un despacho judicial entra la tutela se paraliza todo y se decide la tutela. Es la prioridad entonces. Así es. Todo lo que sea tutelas y habeas corpus, eso detiene cualquier cosa en un despacho judicial. Bueno, Germán Guerrero de Guerrero Abogado, muchas gracias por la información, por el conocimiento, hombre, sobre el tema de las tutelas. Teléfonos, ¿dónde los podemos encontrar y redes sociales? Bueno, nos pueden contactar al celular 301-322-9007, en el teléfono fijo aquí en Medellín 50-55-987 para la gente que no está en Medellín, con el indicativo 4. Igualmente por redes sociales estamos como Guerrero Abogados y en la página web guerreroabogados.com.co. ¿Ustedes tienen oficinas en otras ciudades del Estamos país, cierto? ubicados aquí en Medellín, en Pereira, en La Dorada, Caldas, en Bogotá, en el exterior estamos en México, en Panamá, en España, en Argentina y en los Estados Unidos. El fin de semana te agregué a una publicación que hice en Instagram de un caso de fotomultas que eliminamos más de 24 millones de pesos en fotomultas Sí. en un solo caso. Te agregué porque la vez pasada habíamos hablado sobre Sí. el tema y me había dicho que a veces no había casos así como de éxito en ese tipo de situaciones, porque indiscutiblemente pelear contra la Secretaría de Tránsito o entrar a discutir contra la Secretaría Sí. de Tránsito a veces es complicado, pero para que veas que sí es ¿Cuánto? posible. 24 millones. 24 millones de pesos eliminados en fotomulta en un solo caso. Muy bien. Te hubiera llamado en su momento, hombre, porque lo mío sí fue pues lo básico, 700.000 pesos, pero tenía toda la argumento. Sí, porque 350 si uno hace el curso dentro del tiempo y si no, pues... Todo. Y los intereses que genere, que no son muchos, pero tenía toda la razón, o creía tener toda la razón, pero la Secretaría de Movilidad considera otra cosa. Germán Guerrero de Guerrero Abogados, hombre, muchas gracias, mucha suerte. ¿Qué opinas de los centros comerciales? ¿A qué vas normalmente a un centro comercial cuando vas a dar la vueltica? Al centro comercial como tal a cambiar la rutina. Yo soy de poco estar mirando pues vitrinas, así que si voy a un centro comercial voy directamente a un cine
o a ver algún evento que se esté desarrollando dentro del centro comercial, o en caso contrario, pues ir directamente ya a la zona de comidas, cambiar un poco como la rutina del día a día. Muy bien, esos son los centros comerciales. Vamos a ir a unos mensajes comerciales y ya regresamos aquí a Tu Punto de Encuentro. Ya volvemos.